que dedico a todo lo que es lo de la trampa de los casinos. ¿En Las Vegas? En Las Vegas, y nosotros íbamos a robarle como magos a un casino. Yo necesito entrenar con gente en vivo. En un casino es el mejor lugar. Todo lo que yo le he estado enseñando, él se lo está vendiendo a la mayoría de todos los delincuentes que viven en Las Vegas. Yo tengo que comer, yo tengo que vivir también. Yo soy un bandido profesional, yo no soy mago. Tú lo que eres en Colombia eras ladrón. Voy a entrar en su mente y voy a intentar dibujar la persona que usted está pensando. Un tumor muy grande, es un tumor maligno. Cáncer, doctora, ¿Es imagínese. cáncer? Mi hija tiene 17 años y está embarazada y tiene cáncer. Es mi nieto el que viene al mundo. Yo quiero que Pero- lo tenga. Y ella no quiere que lo tenga. Si no sobrevives el embarazo, en otras palabras, si tienes el bebé pero luego no sobrevives tú, hay una conexión que puede ser letal y peligrosa de un embarazo con un cáncer. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora estadounidense Elizabeth Gilbert dijo: un mago es el más sutil de los mentirosos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues de hecho eso es lo que son los magos. Son mentirosos sofisticados que nos entretienen a todos con sus mentiras. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Sospechamos, ¿verdad? Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Yo soy un ilusionista y lo peor que puede hacer un mago es revelar los trucos de magia. Magia no da plata, hay que vender los trucos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Mago Oli, estás demandando al Mago Rey. Explica por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Bueno, yo lo demando por incumplimiento de contrato que tenemos nosotros. También estoy pidiéndole que por favor se vaya de la casa, porque yo lo traje a vivir conmigo, y por revelar trucos que no tenía que haber hecho. Revelarlos. Revelarlos. Ok, entonces, incumplimiento de contrato, pero necesitas una cantidad monetaria, ¿no? Son $20,000. Ok, vamos a ver. Cuéntame la historia de quién es él, qué tipo de relación tienen ustedes, qué fue el contrato. Cuéntamelo todo. Ok. A ver. Yo soy artista profesional desde hace muchos años. Hace un tiempo atrás yo tomé la decisión de crear un show nuevo, un nuevo espectáculo. Yo viajé a Colombia, lo conocí a él, porque yo estaba haciendo una gira enseñando, porque yo me dedico a todo lo que es lo de la trampa de los casinos. Esa es mi técnica. Esa es tu especialidad. Esa es mi especialidad. O sea, la trampa que hace la gente que va a jugar a los casinos. Correcto. Para ganarle a los casinos. Correcto. Yo soy especialista en eso y se me ocurrió la idea de crear un espectáculo legal, no es una cosa que lo voy a hacer en contra de los casinos. Me viste ¿lógico? la cara de preocupación, Exacto. ¿verdad? Sí, ok. Y entonces, en el viaje que hice yo a Colombia, lo conocí a él y le propuse que viniera a vivir conmigo a Las Vegas, porque yo soy de Las Vegas. Pues, ¿él es mago también? Él no es mago. Él no es mago. Pero aquí dice Mago Rey. Bueno, sí, porque yo le enseñé a él. Y entonces ahí es donde empieza la historia. Cuando él viene a vivir a mi casa, yo le empiezo a enseñar todo como él, le empiezo a enseñar muchas técnicas. La condición era que nos íbamos a ir a la mitad con este espectáculo. Yo pude contactar con el hotel donde iba a trabajar, el hotel le gustó la idea, el concepto, lo que iba a ser el show. ¿En Las Vegas? En Las Vegas, que iba a ser el robo a un casino. Nosotros íbamos a robarle como magos a un casino. Ok. ¿Qué pasa? Que ahí es donde viene el problema. El casino a mí me paga $1,000. La idea era que nos íbamos a ir a la mitad. Pero él, en mi casa, ni paga renta, ni paga comida, ni paga electricidad, ni paga nada. Todo lo pago yo. Me está estafando. Dígalo, me está estafando. El hotel me paga a mí $1,000 como una prueba para ver si le iba a gustar o no le iba a gustar el show. ¿Qué
¿qué sucede? Que yo ese dinero lo tuve que usar para poder pagar los biles y se lo dije, le comenté, ¿sabes qué? Yo te lo voy a reembolsar un poquito más adelante. Cuando él ve que él no está haciendo dinero o que no le pago, se molestó tanto, que hizo a escondidas mías. A mí me llaman por teléfono y me llama el productor que me iba a atender a mí en el hotel, en el casino, y me dice, no te vamos a hacer el show, vamos a cancelarlo inmediatamente. Y le pregunto, pero ¿por qué? Porque si hasta ahora todo estaba bien. Y dice, no, es que encontramos a tu compañero jugando en los casinos y haciendo trampa, y lo que no se dio cuenta, que tenían cámara, porque es muy sofisticado. Pero qué bobo, eso lo sabe todo el mundo, que los casinos están llenos de cámaras. Por todo. A la vez que tú ganas 2 veces o 3 veces en un casino, te fichan. Todas las cámaras, todas están a ti. Y ellos lo mismo, te dan para atrás que para adelante el video y te puede ver lo que estás haciendo. Él no es un experto, el experto soy yo. Él está aprendiendo. Entonces él pensó que él podía hacerlo. Fue al casino, lo agarraron, le tiraron fotografía, inmediatamente me llamaron a mí. Y te suspendieron el espectáculo. Y me suspendieron el espectáculo. O sea, ya por ahí se chivó pérdida. Completamente. Ok. ¿Qué más? Resulta ser que a la vez que pasa eso y él me puesto muy molesto, yo le pedí a él que se fuera de la casa. Él me pide un tiempo. Y entonces me entero que se pone online, en internet, y todo lo que yo le he estado enseñando, él se lo está vendiendo a la mayoría de todos los delincuentes que viven en Las Vegas. Yo tengo que comer, yo tengo que vivir también. Los delincuentes que son los que se dedican a jugar a los casinos, que me han contactado directamente a mí, nunca, pues yo tengo mucha ética, yo nunca he entrado en ese... Bueno, él se encargó... Per se puede ser hasta un crimen. Él se encargó de dar clases. Y en una clase tenía hasta 5 personas enseñándolo al mismo tiempo. Multiplique. Y él estaba montando un montón de plata haciendo eso. Okay. Por eso es que yo quiero que él se vaya de la casa. Ok. Sí, claro. Perfecto. Bueno, Rey, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora Polo, yo exijo se me indemnice con una suma de $20,000 porque el que incumplió el contrato voluntariamente fue este señor. ¿Cómo? Claro. Porque en el contrato dice, aquí dice expresamente que quien se retire voluntariamente tiene que indemnizar al otro. Y el que se está retirando es el señor. Nosotros Pero hicimos si él una no sociedad. se retiró voluntariamente, tú le suspendiste a él el trabajo de ambos. Doctora, aquí dice que el que se retira voluntariamente es el que se tiene que ir. Él se está retirando voluntariamente. Él a mí me trajo engañado. Este señor es un estafador. Me trajo engañado desde Colombia. Él me dijo que me iba a dar un contrato acá, que iba a vivir, me llevó a vivir a su casa. Estafado y está viviendo conmigo. No, usted me llevó a vivir a su casa. Está viviendo conmigo. Usted me llevó a vivir a su casa. Momento, ¿quién tiene el contrato, por favor? Déjenme ver el contrato. Ven, acércame el contrato. Ah, los dos tienen el contrato. Sí, claro. tenemos copia. Bueno, ok. Ok. A ver, Rey. ¿Es cierto que trataste de jugar en el casino con los trucos que habías aprendido de él? Claro, estoy entrenando. Yo necesito entrenar con gente en vivo. En un casino es el mejor lugar. Allá no me descubren. ¿De qué se trata la vida de un mago? El Cuando mago ustedes tiene que... contestan así, no sé ustedes cómo se sienten por dentro, pero yo... O sea, ¿esto es un descaro tuyo? Yo he hecho $4,000 enseñándole a la gente online. Eso pero no algo está que mal. no era tuyo. No, yo soy un bandido profesional, yo no soy mago. ¿Yo qué tengo que hacer? Enseñarle a la gente online. ¿Qué haga la gente, los que están aprendiendo allá? Eso es problema de ellos. Una persona en una armería vende una pistola, vende un arma. Si lo compra... tú lo que eres en Colombia eras ladrón. No, ladrón no. No, ladrón no. Yo soy un bandido profesional. ¿Qué quiere decir eso? No, ¿qué quiere decir? No, Montico, ¿qué quiere decir eso? No sé, dime. Que yo vivo de que la gente aprenda a hacer cosas. Robado. No, robado no, porque yo les enseño online lo que ellos hagan. Si una persona en una armería vende una pistola y el que la compra dispara, no la dispara, es un asesino, no, es problema del asesino. Dame un ejemplo, enséñame un truco a mí, a ver si yo aprendo. Es muy fácil, mire, doctora. Es que la magia no tiene sentido, eso es muy fácil, doctora. Mire este pañuelito, lo puede ver claramente desde allá, ¿cierto? Sí. Un pañuelito, mire, sencillo, fácil. Un pañuelito, una seda, mira lo que yo hago, mira. El secreto. El secreto no tiene sentido, no tiene ninguna... Mire, mire, ¿qué es el secreto? Mire, no es nada, doctora, mire, una cuerdita acá, ya, se acabó. Y eso es profesional, eso es profesión. O sea, este tipo entonces viene aquí a meterme los dedos a la boca. Te lo compra? No, usted me viene a meter los dedos a la boca. Hacemos Pues me lo compra mucha gente. receso y regresamos con los magos en caso cerrado. No se vayan. Lo que sí aprendí con esto es trabajar en dúo, a no revelar los secretos. Por ejemplo, cuando él me corta por la mitad, me entierra la espada. Eso, la puedo lanzar y cogerla todo alrededor. Y ¿sabe qué? Mírala, puede mirarla, ahí se da cuenta. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas.
En el momento en que te haga falta y que tengas